Miércoles 24 de agosto y un miércoles donde tenemos un montón de citas que nos llevan, por ejemplo, a profundizar en ese portal web Asturias Paraíso Rural que siempre nos traslada por los mejores planes para saborear el turismo rural de nuestra región. Y nos lo cuenta nuestra amiga Gema Bravo. ¿Qué tal, Gema? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, Gema. A miércoles, como decía yo, que no sé por qué tengo yo espíritu de jueves hoy. Fíjate tú cómo son las cosas. Porque ya tienes ganas del fin de semana, que hay demasiados planes, y entonces hay que hacer alguno. Yo creo que sí, que me delata, ¿no? Ese entusiasmo y esas ganas. Estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿qué planes nos traes tú desde Asturias Paraíso Rural? Pues mira, para estos días, enlazando además con lo que se estaba hablando de turismo de tradición, turismo tradicional, esta vez, ¿cómo no? Porque ya que aprovechamos a ese mercadín de la sidra que abre hoy ya hasta el 28 de agosto en Gijón, con el restallón del verano, ¿no? Y a la gente además le encanta todo lo que es el aroma a manzana y a sidra y a queso, ¿cómo no? Pues digamos que yo te traigo dos propuestas de turismo tradicional. El poder ir a visitar, por una parte, un llagar de sidra, ¿cómo no?, en Villaviciosa, por ejemplo, como puede ser Sidra Castañón, pero sobre todo por poder ver, no solo ir a beber sidra, que es lo que están pensando todos, sino por ir viendo un poco pues toda esa visita que te hacen, ¿no? Donde vas viendo un vídeo informativo sobre todo el proceso de la sidra, cómo se elabora, el llagar, luego donde descargan todo lo que es la manzana, el manzanero en los camiones, todo el sistema también con la ayuda del agua del sistema que tienen subterráneo, ¿no?, donde van llevando las manzanas, y luego además cómo seleccionan esa manzana, ¿no?, ya triturada y prensada, ¿no?, cómo se obtiene también la sidra dulce. Y además te llevan también después a los depósitos, lo que es los antiguos depósitos, no, los modernos, vamos, los metálicos. Pero ahí ahí reposa el mosto, y luego también te vas viendo cómo se mezclan los contenidos en distintos depósitos para formar distintas sidras, porque por una parte es la sidra natural, y luego tienen la de denominación de origen, la de Boldebois, y luego tienen también otros frisantes, como el cheese frisante o el vermú de manzana, que es más bien una compuesta, yo diría, el rosmú. Sí. Y luego te hacen como una mini pizza, según un poco, hay como un par de opciones, ¿no? Y además de todo eso, puedes terminar pues con esa mini pizza donde tienen preparados como unos embutidos y puedes, o evidentemente ese culete de sidra cae fijo, como no. Y luego tienen unos quesos allí, entre ellos están los caserinos, porque es como la siguiente propuesta que te auno para poder hacer en el mismo día. Después de esa visita guiada, ¿no?, que son como dos experiencias según la que cojas o no. Eso sí, los niños también pueden tomar el zumo de manzana, para que no digan. Claro que sí, que también no para ellos hay cocinas, claro que sí. Evidentemente. Y después de esa visita que hablamos que es como una experiencia en sidraturismo bañada en sidra en Castañón, luego lo que se puede hacer es irnos al lado también, que está Villaviciosa, en Maojo, y en Maojo están los caserinos. Y ahí, digamos, hay que aprovechar un poco todo ese contacto directo con esta raíz que nos alimenta, ¿no? Porque aparte de ser digamos que una granja ecológica y además de tradición familiar, pues son 4 generaciones que te van contando un poco pues toda la historia, ya no solo de la familia, sino de cómo se crean esos productos de primera calidad nuestros de la tierrina, ¿no? Y cómo respetan pues toda la cadena del medio ambiente y todo lo que son los animales también. Además, lo ideal para poder hacerlo es que además sí se tiene que hacer una reserva, porque es una manera de asegurar que puedas entrar por los mínimos, ¿no?, y los máximos de gente, de los aforos, pero la actividad es gratuita, a excepción de si van, pues bueno, un colegio, una asociación, que entonces ahí ya, pues bueno, siempre hay un pequeño coste, pues por todo lo que les regalan, ¿no? Pero es una actividad gratuita que lo único que hay que hacer es llamar y reservar.
y ahí te dividen también como la visita como en dos partes. Por una parte vas viendo todas las razas autóctonas nuestras, asturianas, ¿no? Donde están los animales, el aire libre, los corrales o también el establo y la cuadra, y luego tienen un pavo allí, el pavo de la familia, que solo se deja tocar por ellos, pero bueno, es muy divertido. Y afuera están todo lo que son razas autóctonas como están caballos, cerdos, cabritos, cabras, y hay ternerinas, ovejas, y te van hablando un poco de todos los cuidados, como la procreación, como la rutina un poco que se lleva en la granja el día a día. Y ya después la segunda parte de esa visita, donde ya, digamos, te invitan como a pasar a la fábrica, y ahí vas viendo también cómo funcionan todas sus máquinas, cómo extraen la leche a las vacas, ves, digamos, la máquina en acción. Vamos, ves realmente cómo cuidan con mucho mimo el animal, y además no tienen ningún método de explotación de estos intensivas para extraer la leche. Con lo cual yo creo que es una forma de ver cómo digamos, todos estos productos se producen de forma artesanal. Y luego ya, para finalizar, que eso es lo que todos nos encanta, te dirigen hacia esa zona de los quesos, donde además está la leche recién ordeñadina, y ahí puedes ver un poco pues todos ellos, cómo los van girando, ¿no? Antes de salarlos y dejarlos madurar, y la degustación, que eso yo creo que es lo que todos están esperando al final de la visita, que es la parte preferida de todos. Qué bien, esa degustación. Oye, recuérdanos dónde podemos, pues eso, conocer más detalles, reservar esto que nos estás comentando en la página web de Asturias Paraíso Rural. Pues sí, mira, se puede hacer en asturiasparaísorural.com y directamente también en Sidra Castañón o en Los Caserinos. Vale, o sea que tenemos 3 vías para hacerlo, y como siempre en ese portal web que tú nos presentas, nos contáis los mejores planes para saborear, nunca mejor dicho, con lo que nos has contado hoy, ese sabor único que es el de Asturias. Gemma, un abrazo. Pues muchas gracias, Arantxa, y buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego.